Lindo día. Muchas gracias por permitirnos estar con ustedes en tu programa Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción, por Radio Olímpica, la emisora del Comité Olímpico Venezolano. Agradeciendo a todos los que hacen posible esta transmisión. Gracias a la presidenta, la licenciada María Soto, y a toda su junta directiva. Gracias al señor Daniel Barona Jr., director general de la emisora. Gracias al gerente, el señor Salvador Almea. Gracias a Jorman Rojas en los controles técnicos. En la locución, quien les habla, Yuraima Sarmiento. Certificado de locución 58411. Recuerda, por favor, seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio Olímpica. Me puedes ubicar en Instagram como @SarmientoYuraima. En TikTok también estoy como Yuraima Sarmiento 2. Tenemos un canal de YouTube en donde puedes disfrutar de todos los programas, incluyendo el de hoy. El canal se llama @Ritmo Deportivo Pegado -16 S minúscula. El tema de hoy es acerca de qué es leer. ¿Por dónde? En Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción. De la mano de quien les habla, Yuraima Sarmiento, en nuestro programa número 20. Un aplauso. Esto es imposible de realizar si tú estás o no estuvieras allí. Esto sería imposible. Mil gracias de verdad por el apoyo tan valioso, tan importante, tan significativo para mí, ya que ello me permite seguir adelante con más entusiasmo en la realización de este bello programa. Hoy le damos la bienvenida al señor Argenis León. Gracias, Bienvenido. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa, a esta prestigiosa emisora, la emisora del Comité Olímpico Venezolano. Gracias. Esta es tu quinta visita a nuestro programa. Bienvenido, Argenis, una vez más a esta tu casa. Tengo entendido que eres apasionado de la lectura o apasionado a la lectura. Y en vista de eso, es un honor aprender acerca de este importante tema. Aquí podemos decir qué es leer. Leer es una actividad que consiste en comprender los signos de un texto escrito y decodificar su mensaje. Es decir, atribuirle un sentido al contenido o a un contenido. La lectura también es un proceso mental y visual en el que se deduce el significado de un texto, se interpreta su contenido, se comprende el mensaje y se realizan inferencias y cuestionamientos. Además, leer es un proceso activo, puesto que el lector no solo recibe contenidos, sino que también reflexiona sobre ellos para construir sus propios significados. No todas las personas comprenden lo mismo cuando leen un texto, puesto que hay distintos factores que interfieren en la construcción de sus sentidos. Entonces, podemos decir, señora Jenny, que es para usted la lectura, o qué opina usted de este tema tan enriquecedor, importante, bonito. Y digo importante y bonito porque en todos los programas yo hago mucho énfasis en que el conocimiento es importante para todo ser humano. ¿Y cómo podemos adquirir ese conocimiento? A través de la lectura. Así que todos tenemos que leer. A ver qué piensas acerca de este tema tan enriquecedor, maravilloso y bueno, súper vital para todas las personas que quieren aprender. Bueno, digamos que yo no soy un asiduo a la lectura, pero me he ido convirtiendo a adquirir el hábito de la lectura, tratar de ser un buen lector. Para lograr ese hábito de la lectura podemos comenzar leyendo 10 páginas diarias. 10 páginas diarias significaría que estaríamos leyendo 30 páginas al mes, y eso significa que estaríamos completando un libro de 300 páginas en un mes.
Es decir, que a lo largo de ese año estaríamos leyendo mínimo 12 libros, que es una cantidad, digamos, relativamente buena para una persona que no está habituada al hábito de la lectura. Entonces, esa cantidad pequeña de páginas durante el día, que son 10 páginas nada más, nos va a convertir en buenos lectores, y de ahí de esa cantidad de 300 páginas podemos incrementar y aumentar esa cantidad de libros que vamos a leer durante un año. Es decir, que en vez de leernos 12 libros en ese año, el próximo año pudiéramos leer 14, 16 o 18 libros, y así ir aumentando la cantidad de libros que vamos a ir leyendo durante el día durante el año, y vamos a tener mayor cantidad de información, y si tenemos más cantidad de información podemos enfrentarnos mejor a nuestra vida diaria. Bueno, por aquí de la investigación que realicé para poder ejecutar este programa y realizar este programa, dice que las características del lector, en el sentido de que se le da a un texto, estas varían según los conocimientos, según las expectativas, según los intereses, según las experiencias, según los objetivos y las competencias lectora de cada sujeto. También las características del texto que vamos a leer, el sentido de esto o la interpretación que se le da puede ser modificada en función del tipo de texto que se lee. Es decir, por ejemplo, al leer un texto expositivo, se suele adquirir información sobre el mundo real, mientras que un texto literario es interpretado como ficción. Y las características contextuales a la hora de realizar la lectura tienen el sentido de un texto, el cual se suele ver afectado por las circunstancias culturales, las circunstancias históricas y sociales en las que se lo puede leer o en la que se lo lee. Se aprende también a leer a muy temprana edad, porque es necesario profundizar en técnicas de comprensión lectora para que esta actividad no sea solo superficial, sino de aprendizaje. Y también, lo más importante, no es leer rápido, sino leer bien. Leer bien implica comprender lo que se lee y así poder adquirir e interpretar el conocimiento. Se sabe que desde muy pequeñitos tenemos que, para poder educarnos y, como nos dicen nuestros padres, ser alguien en nuestra vida, pasar por el kinder, por la escuela, por el liceo, por una carrera técnica, por la universidad. Y todos esos conocimientos que vamos adquiriendo desde el inicio, empezando a leer las simples vocales a ellos, es a través de la lectura. Y qué bonito es y qué importante es adquirir ese buen hábito, porque es lo que nos va a permitir mejorar en cualquier área de nuestra vida, hasta en nuestra vida personal, dependiendo del texto o los textos que querramos aprender de ellos, porque nos puede cambiar hasta nuestro modo de pensar. Entonces, imagínense lo importantísimo que implica leer, o sea, lo beneficioso y lo maravilloso que es adquirir ese hábito tan necesario e imprescindible para hacernos mejores seres humanos. Sí, bueno, acabas de decir que no debe ser que no se debe hacer de forma superficial, sino como una experiencia de aprendizaje. La forma en que yo lo hago es que yo subrayo, utilizo muchos marcadores para subrayar, utilizo lápiz y bolígrafo para hacer notas dentro del libro, y adicionalmente tomo un cuaderno y hago un resumen de lo que voy leyendo. De esta forma lo que estoy leyendo se fija mejor en mi cerebro, el conocimiento que estoy adquiriendo se fija mejor en mi cerebro, y de esta forma le saco más provecho a la lectura. Bueno, en mi caso yo también me considero amante y apasionada de la lectura, y en mi caso yo lo que hago es leo el libro. Me encantan las frases o lo que me dice un párrafo o el tema en particular, y no me gusta rayarlos porque es como que para mí son sagrados, y yo lo que hago es que tomo notas
en hojas aparte y me estudio ese autor, me estudio ese tema en particular, me estudio eso que a mí me interesa, porque esa es la manera que a mí me queda en el cerebro el conocimiento que quiero adquirir, bien sea estudiando, ¿verdad?, un tema específico, o bien sea para mejorar algún aspecto de nuestra vida. Porque de verdad, si nosotros adquirimos el buen hábito de la lectura, leer no es simplemente leer un libro. Podemos llegar, señores, hasta leer a las personas que se nos acercan. ¿Por qué? Porque hay libros también que nos dicen cuáles son algunos aspectos y algunas características de los seres humanos dependiendo de lo que querramos estudiar. Hay acciones, movimientos, miradas, formas de saber si esa persona te está diciendo una verdad o una mentira. Entonces, dependiendo de la lectura que querramos hacer en ese momento, eso hace en nosotros un cambio tan importante y tan bonito, que ya una vez que tú entras en el hábito de la lectura, es imposible salir de ella y de ese hábito tan necesario y maravilloso. Y obviamente a través de la lectura mejoramos nuestra forma de conversar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de hablar y hasta nuestra forma de ver el mundo y el entorno que nos rodea. Sí, adicionalmente a utilizar los marcadores, los resaltadores, para que se resalten esos capítulos o esos párrafos que nos interesan, y hacer resumen o hacer fichas. Yo también utilizo la tecnología, también utilizo pequeñas frases o pequeños textos de los libros que leo y los pego en mis notas digitales en el computador, en el PC. O sea, son algo así como que lo que te llegó, lo que te hizo ruido y lo que te marcó de ese autor, tú lo haces como una afirmación o lo haces de tu vida diaria para mejorarte. Sí, así sea una pequeña afirmación, una pequeña frase, yo la tengo presente ahí la fijo en el computador en lo que son las pequeñas notas. Bueno, en mi caso yo agarro las frases que me encantan, que yo veo que no son tan largas, y ya tengo la nevera de mi casa donde vivo con taquitos, pero de no párrafos, pero sí pensamientos que yo sé que cuando yo me levante en la mañana, ¿verdad?, que yo vaya a abrir la nevera a tomar agua, que yo vaya a sacar los alimentos para prepararlos y cocinar, yo me anclo con esa frase y yo digo, wow, qué bonito me va a ir hoy, ¿por qué? Y empiezo a leer eso que empezó así, ahora va así. Y cada día creo que va a ir creciendo, porque es que cuando uno lee y uno le agarra amor a ese buen hábito, las frases que te marcan y que te atraen y que te agradan, tú las haces tuyas. Y esa es como tu afirmación diaria, algo así. Ok, yo voy a hacer unos comentarios relacionados con los beneficios de la lectura. Los beneficios de la lectura son tan profundos que se considera que es para la mente lo que el ejercicio es para el cuerpo, crucial para mantener la salud mental. Dice que es importante para el desarrollo cognitivo y la salud mental. La lectura es una gimnasia excepcional para el cerebro a cualquier edad, aumentando la conectividad neuronal. Es una actividad que estimula y fortalece la mente, mejorando la salud mental. Prevención y neuroplasticidad. Fomenta la neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse, y ayuda a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y la demencia. Concentración y memoria. La lectura frecuente mejora la concentración y la memoria. La inmersión profunda que requiere la lectura obliga a la mente a centrarse en un único estímulo, actuando como un reseteo mental y fortaleciendo la concentración. Reducción del estrés. Leer con regularidad ha demostrado reducir los niveles de estrés hasta en un 68%, superando otras técnicas de relajación populares. Al desconectar la mente de las preocupaciones cotidianas.
Luego dice, desarrollo del lenguaje y pensamiento crítico, habilidades lingüísticas. La lectura es crucial para el desarrollo del lenguaje, enriqueciendo significativamente el vocabulario, la gramática, la redacción y la expresión oral y escrita. Exponer a los niños a la lectura temprana puede llevarlos a saber al menos 300 palabras más a los 2 años. No sé qué comentario querrías hacer sobre esto de las habilidades lingüísticas. Bueno, a mí me parece que el hábito y los beneficios de la lectura son importantísimos, porque fomentando este hábito de leer en el hogar y en la escuela, tanto en el caso de los niños, estamos hablando en este momento, en fomentarle ese hábito al niño de la lectura, tanto en la escuela, en el hogar, y que eso se haga en él un amor por hojear un libro, el olor del libro y aprender un tema en específico. Se puede decir que ahorita en la actualidad, con el impacto de las nuevas tecnologías, muchas personas han disminuido con preocupación la cantidad de tiempo que se dedican a la lectura. ¿Qué pasa con las redes sociales? Las redes sociales nos están absorbiendo de una manera donde vamos a lo rápido, olvidando que leer, estoy hablando de hojear un libro o leer el libro, hacer resúmenes del libro, estudiarte el libro, se está como poniendo como a un lado, y podemos notar que el diálogo de los jóvenes ahora son como, no como antes, porque por la rapidez de la tecnología y de lo que está de moda, quieren hablar hasta las palabras incompletas, escriben incompleto, o sea, no están teniendo el cuidado, y eso es de casa, y es en las universidades que deberíamos, los que tenemos la oportunidad con la virtud de ser docentes, tratar de que se enamoren del hábito de la lectura, porque vemos en su diálogo mucha carencia, y cuando nosotros que somos docentes los ponemos a ellos a que hagan una exposición o que ellos lean algo en voz alta, vemos que tienen bastante déficit en cuanto a la interpretación de la lectura, y sobre todo en las pausas, sobre todo en expresarse, en la pronunciación, en la proyección, en la forma de transmitir lo que un docente le pide a un alumno. Entonces, es importantísimo que tanto los niños como los adultos, como los profesores, como las autoridades en los sitios donde se imparte la educación, hagamos campañas donde de verdad se intercambien libros, bien sea de comiquitas, bien sea de literatura, bien sea de crecimiento personal, para que la gente no olvide hacer pausas, respetar los puntos, respetar los puntos suspensivos, hablar y decir qué pasó con la respectiva pronunciación, o wow, qué emoción. Eso es de verdad algo que yo considero que se tiene o se debería, o sugiero yo que se deberían hacer campañas para motivar al intercambio de libros. Yo leí este libro, préstame este libro, devuelve el libro, porque esa es otra cosa, libro prestado, libro olvidado. Es impresionante, pero no es igual leer desde la computadora o desde tu teléfono o desde tu tablet, a que saborees la delicia de devolverte porque este capítulo te impactó, te gustó, te llegó. Entonces, tenemos que de verdad inculcarle a todos que leer es magia, que leer es bonito, que leer nos abre una apertura al conocimiento, donde sumergirnos en ello es como el que le gusta nadar y tiene esa virtud de nadar, disfrutar el placer de la lectura. Sí, bueno, indudablemente que leer un libro en forma física, leer el texto, no es igual que leer en computadora, porque cuando tienes el libro en tus manos, puedes sentir la textura del papel, la textura de la carátula, puedes sentir el olor del papel. Son sensaciones diferentes. Pues el leer en forma digital
que el leer un libro en forma física. Además de el enriquecimiento de tu vocabulario, también te va a ayudar a mejorar la forma en la cual escribes, porque va a ampliar la cantidad de palabras que tú manejas, va a enriquecer, va a engrandecer esa cantidad de palabras que tú usas para escribir y para expresarte. Adicionalmente a eso, mejora la neuroplasticidad, un concepto importante en estos días, porque ese concepto significa que el cerebro puede adaptarse a nuevas situaciones, puede mejorar. Ya no es el concepto de que el cerebro es rígido, y esa neuroplasticidad también significa que vamos a tener mayor cantidad de vida durante el planeta, y sumado a eso mejora las conexiones neuronales, que también tienen que ver con todo lo que tiene que ver con evitar estas enfermedades asociadas a la edad. Es buenísimo la lectura. También dice acá que leer y tener el buen hábito de la lectura mejora la capacidad de comprensión, porque permite que se mejore no solo la comprensión lectora, sino también, como había dicho en otras palabras, y también la mejora del discurso oral, lo que favorece la incorporación de ideas y teorías que no se conocían. Cuando tú lees un autor de un tema específico, vamos a suponer, yo quiero saber acerca de las relaciones de pareja, o yo quiero saber acerca de cómo yo puedo aprender a dibujar. Esto te hace que seas un especialista si no tienes la capacidad económica para especializarte en un área determinada. ¿Por qué? Porque a través de la lectura tú también puedes aprender y a ser autosuficiente, buscando las herramientas, tanto digitalmente como las herramientas de un buen autor que te indique cómo mejorar en una profesión, cómo ahondar en un tema específico. También leer mejora la ortografía y la escritura, porque de tanto tú leer, tú dices, esto está mal escrito, esta palabra me hace ruido, y permite que se incorpore la correcta escritura de las palabras y que se mejore la producción de textos cohesivos y coherentes. Te ayuda a la redacción, a redactar mejor. Cuando tú, mientras más lees, más solturas tienes hasta la hora de comunicarte con tu entorno. Y la capacidad lectora depende también de muchos factores. Por ejemplo, la complejidad del texto, la legibilidad, el tamaño de la letra, el paratexto, la concentración del lector, el cansancio, entre otros. ¿Qué pasa? A mí me encanta leer, claro está, pero a una edad madura o una edad interesante, o como dicen por allí, mientras más viejo, más sabroso, una cosa así, por decirlo así. Me encantan los libros que tienen las letras más grandes, porque evita que se canse mi vista, que se me canse las ganas de comerme el texto que estoy leyendo. Porque también es interesante comprar un libro que te llame la atención en cuanto a carátula, en cuanto al título del libro, el autor, tiene que engancharte. Para tú terminar un libro, empezarlo, terminarlo y quererlo releer, esto es como cuando vas a buscar una pareja o vas a hacerte amigo de alguien o vas a buscar un empleo. Eso tiene que ser energético, pues, la conexión autor con el tema, y ahí tú te vas a interesar más porque te enganchas. Sí, señor, eso es así. Sí, aquí tengo otras notas relacionadas con los beneficios. Pensamiento crítico y análisis. La lectura incrementa el sentido crítico, la capacidad de análisis, el razonamiento lógico y la generación de opiniones bien argumentadas. El lector crítico examina la información, valora su credibilidad y justifica su punto de vista, superando la simple comprensión del texto, para situarlo en su contexto sociocultural. Imaginación y creatividad. La lectura es una extensión de la imaginación y la memoria, estimulando la creatividad y permitiendo al lector
transportarse a diferentes épocas y circunstancias o explorar ciudades lejanas y universos paralelos. Luego dice, empatía y comprensión social. Leer, especialmente ficción con trama y personajes complejos, mejora la capacidad de empatía y la comprensión emocional. Este proceso, conocido como teoría de la mente, permite a los lectores entender las creencias, intenciones, deseos y emociones de otros, incluso superando sesgos y prejuicios. Vínculo afectivo y autoconocimiento. La lectura compartida refuerza el vínculo afectivo entre padres e hijos. Además, leer ayuda a la construcción de la propia identidad, a pensar en uno mismo y a descubrir el mundo interior, proporcionando un sentido de no estar solos. Aquí dice en las investigaciones que realicé para la elaboración del programa, que para fomentar este buen hábito se recomienda despertar interés en el lector, también promover que la actividad se desarrolle en un lugar tranquilo o implementar diversas técnicas, por ejemplo, la regresión, que no es más que si no entendiste una palabra, si no entendiste el capítulo, puedes volver a iniciar la lectura hasta que puedas comprenderlo. Esto consiste en releer partes del texto. Se considera necesario para comprenderlo mejor. Si tú lees en físico, tienes la opción de devolverte, leer, releer, volver a entenderlo, volverlo a analizar, y vas a estar un poco más cómodo, porque si tú lees desde tu PC, tienes que estar sentado enfrente del computador, o tienes que estar viendo hacia abajo si tienes la lacto, y si estás leyendo desde el teléfono, vas a forzar un poco más la vista. Sin embargo, cuando tienes el libro en físico, usted se lo lleva para donde usted quiera. Usted está esperando en una cola, usted lee. Lo que hay es que adquirir el buen hábito. Estoy esperando a mi pareja para ir al cine, lea mientras tanto. Estoy esperando que me llame mi jefe porque le pasé la actividad que me pidió y no me ha dado la respuesta de si está bien lo que dice o no. Bueno, lee rapidito para que no te fastidie la espera. Entonces, vamos a adquirir ese hábito tan maravilloso que a la larga nuestro cerebro nos los va a agradecer. Nuestro vocabulario nos los va a agradecer. Nuestra mente nos los va a agradecer porque el conocimiento amplía nuestros horizontes. Y aquí yo investigué que hay diferentes tipos de lectura. Existe la lectura secuencial, que es la forma tradicional de leer un texto, sin repeticiones ni omisiones e intentando comprender todas sus partes. También está la lectura puntual. Es aquella que consiste en leer únicamente fragmentos que son de tu interés o que son de interés para el lector. También existe la técnica diagonal. La técnica diagonal es aquella en la que se leen las partes esenciales de un texto, como los títulos, las primeras frases de los párrafos, las palabras destacadas o clave y las citas. También existe el escaneo o scanning. Es una lectura veloz del texto que consiste en leer las palabras y los fragmentos destacados, los títulos y los subtítulos. Esto sirve para formular una hipótesis sobre los temas y los conceptos del texto. También existe la lectura rápida, que es similar a la lectura diagonal, pero procura mayor concentración, puesto que se lee todo el texto de forma veloz. También está o existe la lectura intensiva, es aquella que consiste en leer todo el texto de manera profunda, de manera reflexiva y bastante analítica. Aquí en cómo leer un texto, podemos decir que cuando se lee un texto y se le quiere comprender cabalmente, se debe, primero, realizar una hipótesis de lectura, teniendo en cuenta el tipo de texto, teniendo en cuenta el título, los subtítulos y la información previa que se tiene sobre el tema y el autor. Esto se debe realizar con una conjetura sobre el contenido que se aborda.
También se dice que determinar la estructura del texto es importante porque después de analizar los títulos y los subtítulos, se debe determinar qué información se encontrará en cada parte. Acá también leer el texto con atención. ¿Por qué se debe leer el texto con atención? Porque prestando atención a las ideas que plantea el lector, si no se entiende cualquier parte, es conveniente devolverse al otro capítulo y releerla para intentar comprender el sentido que tiene esa lectura. Además, es recomendable, como dijo acá hace rato Argenis, es recomendable subrayar lo más relevante para el que le gusta, rayar sus libros, porque a mí no me gusta, y anotar los conceptos más importantes, así como las preguntas que puedan surgir. En fin, leer es algo mágico que ocurre en cada ser humano que le agarra pasión a la lectura, porque hay gente, como dijo Argenis hace rato, le encanta subrayar, le pone clic a los libros, los marca con marcalibros, le pone papelitos para cuando necesita otra vez hojear este autor por X, Y o Z, se le hace más rápido. Yo agarro mi resumen, quiero volver a tener el contacto con ese libro que hizo clic aquí dentro de mí, y yo voy al resumen. Y mi mente se vuelve a conectar con ese tema y de allí formulo cosas, creo cosas, y siento que de verdad con el proceso de leer y el buen hábito de lectura, la mente se me pone más creativa a la hora de expresarme, a la hora de comunicarme, a la hora de yo querer agarrar ese conocimiento en un tema en particular. Sí, bueno, quería hacer un comentario sobre un autor que se llama John Maxwell. John Maxwell es especialista en el tema que tiene que ver con gestión, con planificación, con mercadeo, con formación de gerentes, de líderes. Y él decía en una entrevista, decía este autor Maxwell, decía que su papá, el papá de Maxwell, que tenía 2 hermanos más, le pagaba una pequeña cantidad de dinero para que ellos leyeran ciertos libros, y de esa forma fue que ellos le agarraron el amor a la lectura. De hecho, Maxwell ha escrito cerca de 100 libros. Y bueno, esa fue la técnica que utilizó su papá para que ellos se enamoraran de la lectura. Bueno, es una forma de implementarla con nuestros niños, los que tienen niños en su hogar, para que él, si le gusta el dinerito, le gusta el dinero, claro, si no le gusta el dinero, sin darse cuenta, cree ese buen hábito. Después no va a hacer falta de que le sigan pagando, porque él va a crear el hábito. Él mismo va a querer: mira papá, mira mamá, mira tía, regálame tal libro. Regálamelo porque yo quiero leer. Ya después que cobró, lo importante es crear el hábito. Hay que buscarle la vuelta, como quien dice, a los buenos hábitos, para que esas cosas importantes en la vida de nuestros hijos, en nuestra vida y en nuestro crecimiento profesional y personal, sean como que ese anillo que nos ponemos, que nos va a hacer mejores cada día. ¿Qué podrías decir, Argenis? ¿Algo más? ¿Quieres añadir algo? ¿Quieres comentar algo? No, bueno, simplemente darte las gracias por invitarme nuevamente a tu programa, acá a la emisora del Comité Olímpico Venezolano, a tu programa Ritmo Deportivo, y desearte mucho éxito en lo que están haciendo tanto tú como la emisora. Gracias de verdad siempre por el apoyo. Mira, es nuestra 5ª visita acá a tu programa Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción. Decidí tomar este tema porque tienes que leer. Mira, lee el periódico, lee los anuncios, lee la Biblia, lee, no te pongas a estar mirando la vida del vecino, lee. No tienes nada que hacer, lee. Te levantaste de madrugada, no tienes sueño, no te tomes la pastillita para dormir, lee. Estás esperando a esa persona especial, o estoy en esta cola y estoy impaciente porque no corre, porque no sé cuánto. Claro. Lee.
Todos esos son tiempos, digamos, tiempos muertos, vamos a ponerlo entre comillas, porque es tiempo que desperdiciamos, tiempo que perdemos, y tú lo que estás diciendo es que invirtamos ese tiempo en leer. Claro, mira, la lectura va a hacer en nuestra vida diaria milagros, como digo yo, milagros. Y en vez de tú querer, cuando estás en tu horario de comida, estar conversando lo que no debes de otro, terminaste de comer, lee y enamórate de un autor específico, enamórate de ese tema que wow, me apasiona, me encanta. Si por lo menos en este momento te gustaría especializarte, quieres hacer un curso de X o Y o Z, tenemos herramientas. Cómprate ese libro. No tienes para comprártelo, escucha el audiolibro. No tienes tiempo para escuchar audiolibro. Bueno, lee, como quiera que sea. Busca la forma, el medio y la manera de leer, porque es el mejor hábito que te va a ayudar a eliminar el Alzheimer, a evitar esa pérdida de memoria que tenemos, porque las neuronas no las usamos al 100% porque no nos acostumbramos a lo fácil. Sal de tu zona de confort y lee. Eso es algo que de verdad, si lo implementamos, nos va a cambiar la vida, pero en todos los aspectos, en todos los aspectos. Bueno, ya vamos a ir cerrando esta programación. Me disculpo porque no había podido continuar semanalmente con el temas en nuestra programación de la radio, de Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción, porque he tenido que atender asuntos familiares importantes. Y bueno, como todo el mundo, como todo ser humano, a veces se presentan dificultades donde tenemos que hacer acto de presencia para que las cosas mejoren, para que nuestra vida cambie, para que nosotros mismos hagamos una pausa y después retomemos con todo, porque este tema es un tiro al piso, es maravilloso. Entonces, de verdad, discúlpame tú que estás allí para mí por esta ausencia, porque he tenido que atender cosas personales importantísimas que no podía postergar. Entonces, tuve 2 semanas ausente, pero aquí estamos, aquí seguimos, ya mejor de salud, ya los problemas que tenía que atender ya están en curso, ya estamos muy bien, gracias a quién, a Dios. Entonces, bueno, vamos a ir cerrando esta hermosa programación, agradeciendo a la presidenta, a la licenciada María Soto y a toda su junta directiva. También vamos a darle las gracias al señor Daniel Barona Jr., director general de la emisora. También gracias al gerente, al señor Salvador Almea. Gracias a Jorman Rojas en los controles técnicos. Y en la locución, quien les habla con muchísimo cariño, respeto y amor del bonito y el bueno, Yuraima Sarmiento. Certificado de locución 58.411. Recuerda, por favor, seguirnos por nuestras redes sociales: Facebook, Radios Olímpicas, Instagram, ese es mi Instagram personal, @SarmientoYuraima, TikTok, estoy en TikTok como @YuraimaSarmiento2, y puedes disfrutar de los 20 programas de Ritmo Deportivo, tu conexión entre música y acción, por tu canal de YouTube. Lo vas a ubicar así, @Ritmo Deportivo pegado, _16, S minúscula. Una vez más, bienvenido, gracias por este apoyo, gracias por creer en este proyecto, gracias por el apoyo, y bueno, y gracias por las sugerencias, porque parte de la programación yo escucho a los que me siguen y me dicen, ¿por qué no conversas acerca de este tema? Te lo tengo, les digo yo. Dame chance de resolver algunos asuntos familiares, algunos temas de salud, y aquí estamos y aquí seguimos. Gracias, de verdad, me siento bendecida, afortunada y agradecida por esta oportunidad. Y una vez más, gracias, profe Adriana, gracias, señor Daniel, por esta oportunidad tan maravillosa. Y bueno, estamos en contacto hasta la siguiente programación. Haz el bien y no mires a quién. Te amo, chao.